al estudio del capítulo 4, anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Este tema es fundamental dentro de las matemáticas financieras, ya que nos permite comprender cómo se comporta el dinero a lo largo del tiempo cuando se realizan pagos o cobros periódicos. Una anualidad es un conjunto de pagos iguales realizados en términos también iguales, aunque el término anualidad sugiere un periodo de un año, puede referirse a pagos mensuales, trimestrales, semestrales. Entre otros ejemplos comunes de anualidades son el pago mensual de una renta, los abonos de una cuenta de crédito, los pagos o préstamo o el cobro periódico de un salario. Los principales elementos de una anualidad son renta, el pago que se realiza en cada periodo e intervalo, el tiempo entre un pago y otro, plazo, el tiempo que dura la serie de pagos. Cuando los pagos, los intervalos no son iguales, se tratan como casos especiales. Sin embargo, en este capítulo nos centramos en las anualidades simples, que son las más comunes y prácticas. También veremos cómo las anualidades se clasifican en 4 criterios: tiempo, interés, pagos e iniciación. A partir de la clasificación surgen diferentes combinaciones. Para la más usada es la simple, cierta, vencida e inmediata, que será la base de nuestro estudio. Vamos a conocer un poco sobre los tipos de anualidades que hay y los montos. Bueno, comenzando por las anualidades, las cuales se clasifican, como podemos ver, de la siguiente manera: por tiempo, por los intereses, por los pagos y por la iniciación. En las anualidades por tiempo encontramos también las anualidades ciertas, las cuales es cuando ya hay fecha de inicio y de finalización definidas. Un ejemplo es cuando realizamos una compra al crédito y debemos estar pagando mensualmente por un año. Y están las anualidades contingentes, las cuales dependen de un hecho el cual es incierto. Por ejemplo, la renta vitalicias, las cuales comienzan tras el fallecimiento de una persona. En la anualidad número 2 se encuentran las simples y las generales. La simple es cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de intereses, mientras que en el general es cuando el periodo de pago y capitalización no coinciden. En la anualidad número 3 se encuentran las vencidas y las anticipadas. Las vencidas cuando se realiza el pago al finalizar cada periodo, y las anticipadas es cuando se realiza el pago al iniciar el periodo. En la cuarta anualidad, la cual es por iniciación, está la inmediata. Como su nombre lo dice, los pagos se realizan inmediatamente después de realizar el acuerdo, y las diferidas, el cual el pago se hace después de uno o más periodos. De estas combinaciones surgen 17 tipos posibles, pero el caso más común, el caso más estudiado a profundidad son las anualidades simples, las ciertas, las vencidas e inmediatas. Ahora, dentro de estas anualidades podemos calcular el monto, que es el valor acumulado de todos los pagos al final del plazo. La fórmula general, como podemos ver, es de M, el cual es monto, igual a R, que es la renta o el pago periódico, 1 más I, que es la tasa de intereses por periodo, elevado a N, el cual es el número de pagos menos 1 sobre I, que es la tasa de intereses por periodo. Vamos a realizar un ejemplo, el cual dice: si se depositan $100,000 al final de cada mes durante 6 meses de una cuenta que paga el 6% anual convertible mensualmente. Como datos tenemos que I es igual a 0.06 entre 12 porque son los meses que tiene un año, da como resultado 0.005, y N es igual a 6. Ya sustituyendo la fórmula queda que monto es igual a 100,000 por 1.005 elevado a 6 menos 1 entre 0.005, y da como resultado. Continuando con el desarrollo del tema, voy a explicar la diferencia y los conceptos sobre el valor actual y la renta.
Sabemos de que son temas claves en el estudio de las anualidades para la matemática financiera. Voy a tratar de darle las diferentes fórmulas de cada tema, ¿verdad? Un poquito de conceptos con su respectivo ejemplo. En la presente diapositiva podemos ver que está detallado lo que es el valor actual y la fórmula cómo se representa. Pero veamos primero qué es el valor actual o qué representa. En este caso, el valor actual representa cuánto vale hoy en día una serie de pagos a futuro. ¿Qué quiere decir? El dinero que yo necesito o necesitaría para cubrir pagos posteriores. De igual forma, en la diapositiva podemos ver lo que es la fórmula del valor actual, que está representada por unas letras y unos números. Veamos qué significan cada una de ellas. En este caso, el valor actual está simbolizado por la letra C. Representa el valor presente en una serie de pagos iguales o periódicos. En otras palabras, cuánto dinero necesito o necesitaría para poder realizar pagos a futuro. De igual forma, está la letra R, que en este caso la letra R representa lo que es la renta a un pago periódico. La letra I, la tasa de intereses por periodos, y la N, el número total de pagos. En base a esta fórmula se obtiene lo que es el valor actual. Veamos en la presente diapositiva un pequeño ejemplo sobre cómo obtener el valor actual. En este caso, un pequeño ejemplo que aparece, dice: si se depositan 4.500 trimestrales durante 7 trimestres con una tasa de 9% trimestral, el valor actual es, sacando previamente los datos, podemos ver el ejercicio ya con los datos obtenidos, dándonos un total de 22.648.28. En el ejemplo podemos apreciar que el valor actual de los 7 pagos futuros de 4.500 es de 22.648.28. Esto significa que esa cantidad hoy equivale exactamente a realizar todos esos pagos si consideramos una tasa de interés del 9% trimestral. De esa forma es como está detallado la fórmula con los datos obtenidos. En esta siguiente diapositiva vamos a ver un poco sobre lo que es la renta. En este caso, ¿qué es la renta? Sabemos que la renta es el valor que debe pagarse en cada periodo para cubrir un capital o valor actual determinado. Y cómo está detallado lo que es la fórmula de la renta, ¿verdad? En este caso, si en el lugar de conocer el valor actual queremos saber cuánto vamos a pagar cada mes o cada trimestre, usamos la fórmula que deriva del valor actual, solo que de forma invertida, como podemos apreciar en la presente diapositiva. En este caso podemos apreciar un pequeño ejemplo, dado que queremos saber la renta, ¿verdad? Como podemos apreciar en la diapositiva, ya con los datos obtenidos nos aparece de esa forma, ¿verdad? Dándonos un total de 5.161.67 el total. ¿Qué significa esto en este caso? En este caso nos detalla que el pago mensual sería de 5.161.67. ¿Qué quiere decir? En este caso, como podemos observar que al pagar en cuotas, los intereses hacen que el total pagado sea mayor que al precio de contado. De lo que hemos podido ver en las diferencias del valor actual y la renta, podemos apreciar que el valor actual nos dice cuánto valen hoy los pagos a futuro y la renta nos indica cuánto debemos pagar en cada periodo. En este caso, ambos conceptos nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más inteligentes, comparando opciones de inversión, de crédito o de compra. En esta parte final estudiaremos dos aspectos muy importantes en el análisis de las anualidades. El primero es el plazo y el segundo es la tasa de interés. Ambos nos permiten comprender cómo varía el tiempo o el rendimiento en operaciones financieras de pagos periódicos. El plazo representado por la letra N indica el número de pagos o periodos que se requieren para amortizar una deuda o alcanzar un determinado monto. Cuando conocemos el valor actual, que sería C, la renta representada por R y la tasa de interés periódico presentado por I, podemos calcular el número de pagos usando la fórmula establecida para las anualidades simples, ciertas,
vencidas e inmediatas. Por ejemplo, tenemos que una persona debe $8,000 y pacta pagos bimestrales de 1.550 con una tasa bimestral del 2.75%. Sustituyendo los valores en la fórmula se obtiene lo siguiente: n igual a 5.624. Esto significa que la deuda se liquidará en 5 pagos completos y un sexto pago que será de forma parcial. En estos casos, el texto nos menciona dos alternativas: realizar 5 pagos iguales y un sexto pago menor, o también 4 pagos iguales y un quinto mayor. Ambas opciones amortizan la deuda de forma equivalente. Cabe recalcar que la condición de la factibilidad es que para que la fórmula sea válida y funcione, el pago periódico R debe ser mayor que los intereses generados por el capital. Si no se cumple la deuda, no se amortizará. Cuando se conoce el valor actual, la renta y el número de pagos, pero no la tasa, se utiliza el método de ensayo y error con interpolación lineal. Este método permite estimar una tasa de interés precisa, sin fórmulas tan complicadas. Vamos a continuación con el siguiente ejemplo, que dice: Lucero de la Mañana debe $350,000 y pagará 6 abonos mensuales de $62,000. Se obtiene que en la fórmula C sobre R será igual a 5.645161. Y así se aprueban dos tasas. La primera con 0.0175, factor de 5.648998. Y la segunda, que sería I igual a 0.0180, factor de 5.639435. Como el valor buscado está entre ambos, se aplica lo que es la interpolación lineal y se obtiene que I, o sea, la tasa de interés, será de 0.017, es decir, que es el 1.77 mensual. En conclusión, el plazo, que sería N, permite determinar cuántos pagos son necesarios para saldar la deuda, y la tasa de interés, que es I, se obtiene por interpolación y equilibrando los pagos con el valor presente o con el monto de la operación. Estos cálculos son esenciales para evaluar préstamos, créditos e inversiones. En resumen, las anualidades permiten analizar operaciones financieras donde se realizan pagos o cobros periódicos y comprenden sus elementos y fórmulas. Es fundamental entender el monto, el valor actual, la renta, el plazo y la tasa de intereses. Nos da la capacidad de evaluar las decisiones o los créditos, los ahorros, las inversiones. Dominar este tema nos prepara para manejar de manera más eficiente los recursos económicos, financieros, tanto como de nuestra vida personal como de la vida profesional. Así concluye el estudio de este tema de las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas.